Aquí está la traducción completa del texto al español, manteniendo el contenido original. Profundicemos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Robert Rob Mitchell se ajustó la corbata en el espejo del baño de su oficina de abogados en el centro de la ciudad. El reflejo mostraba a un hombre que había construido todo de la nada. A los 45 años, sus ojos grises acero contenían la intensidad de alguien que se había abierto camino desde un parque de casas móviles en Oklahoma hasta ser propietario de una de las prácticas de defensa criminal más exitosas de Denver. Cada cicatriz, cada callo en sus manos contaba la historia de un hombre que había trabajado en la construcción durante la Facultad de Derecho, que había aprendido que el mundo solo respetaba a aquellos que exigían respeto. No se le escapaba la ironía de haber pasado 20 años defendiendo a criminales, aprendiendo sus métodos, sus debilidades, sus patrones, conocimiento que pronto demostraría ser invaluable. Diana Mitchell estaba en la cocina de su casa de $2.80 sus dedos manicurados tamborileando contra la encimera de mármol mientras observaba a su hija de 18 años, Emma, empacar para lo que se suponía que era un programa de intercambio cultural en Moldavia. La belleza de Diana siempre había sido su arma. Cabello rubio, figura perfectamente estilizada mantenida a través de entrenadores y procedimientos costosos. Pero a los 42 años, se había cansado del papel de princesa suburbana. ¿Estás segura de este viaje, cariño?, le preguntó Diana a Emma, aunque su tono no transmitía nada de la preocupación que una madre debería sentir. Emma, que había heredado la determinación de su padre y la belleza de su madre, levantó la vista de su maleta. Mamá, hemos estado planeando esto durante meses. El Departamento de Estado lo aprobó. Y papá ya. Tu padre se preocupa demasiado, interrumpió Diana, intercambiando una mirada significativa con su hermana, Caroline, que se había estado quedando con ellas durante el último mes. Caroline, 2 años menor que Diana, siempre había vivido a su sombra, pero poseía la misma naturaleza calculadora bajo un exterior más dulce. Lo que Emma no sabía era que Moldavia había sido designada como un país no viajar apenas 3 días antes debido a disturbios civiles. Lo que tampoco sabía era que Diana había orquestado todo este viaje como parte de un plan más amplio que pronto se desarrollaría. Trevor Walsh estaba sentado en su BMW fuera de la casa de Mitchell, observando a través de las ventanas. A los 38 años, Trevor era todo lo que Rob no era: riqueza heredada, educación en la Ivy League y el tipo de encanto suave que había convencido a Diana de que merecía algo mejor que un abogado de cuello azul que había tenido suerte. La familia de Trevor era propietaria de una cadena de hoteles de lujo, lo que le daba la cobertura perfecta para viajes internacionales y cuentas offshore. Durante el último año, Trevor y Diana han estado planeando algo más que una aventura. Habían estado planeando una toma de control completa de la vida de Rob. Su práctica, sus activos, el fondo fiduciario de su hija que Rob había estado administrando. El plan era elegante en su simplicidad: sacar a Emma del país y dejarla varada, obligar a Rob a liquidar activos para rescatarla, luego usar la crisis para activar las cláusulas prenupciales cuidadosamente elaboradas que dejarían a Rob sin nada. Rob llegó a casa esa noche y encontró la casa llena de actividad. Emma le estaba mostrando su equipaje a Caroline, que estaba filmando todo en su teléfono para recuerdos. Diana estaba cerca, su sonrisa un poco demasiado brillante. ¿Cómo está mi viajera mundial?, preguntó Rob, abrazando a Emma con fuerza. Ella era su orgullo, lo único puro en su vida, destinada a Stanford, brillante y amable, todo lo que había esperado darle al mundo. Papá, prometo que tendré cuidado. El coordinador del programa dijo: lo sé, cariño, yo mismo los revisé. Lo que Rob no mencionó fue que su investigación había revelado varias banderas rojas sobre la legitimidad del programa. Pero Emma había estado tan emocionada y Diana había sido tan solidaria que se había convencido de que estaba siendo paranoico. Esa noche, mientras Diana fingía dormir a su lado, Rob miró al techo. Sus instintos agudizados por años de leer a la gente en los tribunales gritaban que algo andaba mal. Diana había estado diferente últimamente, distante pero simultáneamente emocionada por algo. Había estado haciendo más viajes para visitar a Caroline, regresando a casa con regalos caros que afirmaba que eran del trabajo de modelaje de su hermana. Pero Rob había aprendido hace mucho tiempo a confiar en su intuición. Había comenzado a investigar en silencio 3 semanas antes, contratando a un investigador privado llamado Luis Moreno, un exdetective de policía que se especializaba en casos domésticos. Lo que Luis había encontrado hasta ahora era circunstancial pero preocupante. Diana se había estado reuniendo regularmente con un hombre en hoteles caros, había abierto una cuenta bancaria separada y había estado investigando la ley de divorcio en Colorado.
A la mañana siguiente, Rob estaba parado en la entrada mientras Emma subía al taxi que la llevaría al aeropuerto. La abrazó fuerte, inhalando el aroma de su champú, memorizando el momento. Te amo, papá. Cuida de mamá mientras estoy fuera. Yo también te amo, cariño. Llama en cuanto aterrices. Cuando el taxi desapareció por su calle arbolada, Rob notó a Diana mirando desde la ventana, y por un momento, su expresión no era la de una madre preocupada. Era la expresión de alguien que observa cómo un plan se concreta. Rob fue a su oficina ese día con el corazón apesadumbrado, pero también con una mentalidad metódica que lo había hecho exitoso. Llamó a Luis desde su línea privada. Necesito que aceleres la investigación. Algo está pasando, y necesito saber qué es antes de que sea demasiado tarde. Rob, tengo algunos hallazgos preliminares para los que tal vez quieras sentarte. Solo de Mello. Tu esposa ha estado en contacto con Trevor Walsh durante más de un año. Reuniones en hoteles, reuniones en restaurantes, incluso un viaje de fin de semana a Aspen el mes pasado cuando dijo que estaba en un spa. Pero esa no es la parte más extraña. Walsh ha estado haciendo preguntas sobre el fondo fiduciario de tu hija, sobre tus activos comerciales, sobre tus patrones de viaje, y Rob, Moldavia acaba de ser incluida en la lista de no viajar del Departamento de Estado ayer. La sangre de Rob se heló. ¿Qué acabas de decir? Tu hija está volando a un país que básicamente está bajo una prohibición de viajar, y tu esposa lo sabía. Rob colgó el teléfono y miró por la ventana de su oficina el horizonte de Denver. Había construido su reputación defendiendo a personas que habían sido acorraladas, que habían sido traicionadas, que tenían la espalda contra la pared. Sabía exactamente lo que hacían los animales acorralados cuando finalmente se daban cuenta de la verdad. Se convertían en depredadores. Capítulo 2. La trampa se activa. La llamada telefónica de Emma llegó a las 2:47 de la madrugada hora de Denver. Rob ya estaba despierto, habiendo pasado la noche investigando la situación política actual de Moldavia y preocupándose cada hora más. Papá, la voz de Emma era pequeña, asustada. Algo realmente anda mal aquí. El coordinador del programa nunca apareció en el aeropuerto, y la dirección que me dieron no existe. La embajada está cerrada debido a algún tipo de emergencia, y no puedo encontrar mi pasaporte. La mano de Rob se apretó en el teléfono. ¿Qué quieres decir con que no puedes encontrar tu pasaporte? Se fue, papá. Lo tenía cuando pasé por seguridad en Denver, pero cuando llegué a Chisinau, no estaba en mi bolso. Los funcionarios aquí están diciendo que no puedo irme sin él, y el consulado estadounidense ni siquiera contesta sus teléfonos. Mientras Rob estaba al teléfono con Emma, Diana estaba sentada en la sala de estar con Caroline, ambas escuchando cada palabra a través del monitor de bebé que habían escondido en la oficina de Rob en casa meses antes. El rostro de Diana mostraba una fría satisfacción. «Pobre pequeña Emma», dijo Caroline, su voz goteando con falsa simpatía, varada en un país extranjero, sin dinero, sin documentos. «¿Qué hará papá?» Diana sonrió, la expresión transformando su hermoso rostro en algo feo. «Liquidará todo lo que pueda conseguir. Las cuentas de jubilación, los activos comerciales, tal vez incluso venda su preciosa práctica de abogados. Y cuando lo haga, nuestro amigo Trevor estará listo para ayudarlo a cometer algunos errores muy costosos». Lo que Diana no sabía era que Rob había instalado su propio sistema de vigilancia en la casa 6 meses antes, después de que los instintos de su abogado comenzaran a gritar advertencias. Cada palabra de su conversación estaba siendo grabada en un servidor seguro en la nube al que solo Rob podía acceder. Rob pasó la siguiente hora al teléfono con funcionarios del Departamento de Estado, personal de la embajada y cualquier otra persona que pudiera ayudar. La historia era siempre la misma. Moldavia estaba en caos. Los ciudadanos estadounidenses estaban siendo evacuados cuando era posible, pero Emma necesitaría la documentación adecuada antes de poder irse. Un pasaporte de reemplazo tardaría semanas en procesarse a través de los canales normales. Entonces llegó la llamada que lo aclaró todo. «Señor Mitchell, soy Trevor Walsh. Entiendo que está teniendo algunos problemas con la situación de su hija en el extranjero». La voz de Rob era de hielo. «¿Cómo sabe exactamente sobre mi hija?» «Tengo algunos contactos en negocios internacionales. Podría ser capaz de ayudar, por una tarifa. Verá, conozco gente que puede acelerar ciertos procesos, hacer que los documentos se muevan a través de canales que de otro modo tardarían meses. Pero el tiempo es dinero, y mis contactos no trabajan gratis». «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de $3 millones transferidos a una cuenta que especificaré. A cambio, su hija regresa a casa sana y salva en 48 horas. Considérelo una transacción comercial». Rob sintió que la rabia crecía en su pecho,
pero su voz se mantuvo controlada. ¿Y qué te hace pensar que tengo acceso a ese tipo de dinero con poca antelación? Vamos, señor Michei. Usted es un abogado exitoso con una práctica próspera. Estoy seguro de que puede liquidar algunos activos, acceder a algunas cuentas. La seguridad de su hija vale lo que cueste, ¿no? Después de colgar, Rob se sentó en su oficina y comenzó a ver la imagen completa. El pasaporte de Emma no se había perdido. Había sido robado, probablemente por alguien que trabajaba con Trevor. El falso programa de intercambio cultural había sido diseñado para llevarla a Moldavia justo cuando el país se volvía peligroso, y ahora Trevor se estaba posicionando como la única solución, exigiendo dinero que convenientemente arruinaría a Rob y lo obligaría a vender sus activos más valiosos. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Rob condujo a casa y escuchó a Diana hablar por teléfono en su dormitorio. Eso fue hilarante, decía Diana, su voz llena de cruel diversión. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta de que el programa era falso, parada allí en el aeropuerto sin a dónde ir. La risa de Caroline fue igualmente fría. Todavía no puedo creer que lo hayamos logrado. La pequeña señorita perfecta varada sin pasaporte en un país que se está desmoronando. Papá va a tener que elegir entre su dinero y su preciosa hija, y cuando elija a Emma, como sabemos que lo hará, lo perderá todo lo demás. El acuerdo prenupcial entra en vigor si liquida más del 40% de sus activos en un periodo de 6 meses. Trevor me consigue, yo obtengo la mitad de lo que queda, y Rob tiene que empezar de cero. Rob estaba parado en su pasillo, escuchando a su esposa y cuñada celebrar el terror de su hija y su inminente destrucción. El sonido de su risa permanecería con él para siempre. Pero Diana y Caroline habían cometido un error crucial. Habían asumido que Rob jugaría según sus reglas, que tomaría el camino que le habían trazado. Habían olvidado que había pasado 20 años aprendiendo cómo pensaban los criminales, cómo planeaban, cómo se volvían vulnerables. Rob no gritó, no las confrontó, no hizo amenazas emocionales ni súplicas desesperadas. En cambio, comenzó a hacer movimientos. La primera llamada fue a Luis Moreno. Necesito que profundices en los registros financieros de Trevor Walsh, sus negocios, cualquier cosa ilegal o cuestionable. Dinero no es objeto. La segunda llamada fue a un contacto diferente, Marcus Reed, un ex cliente que había ganado cargos de asesinato por un tecnicismo y que ahora dirigía ciertos tipos de negocios que operaban en áreas legales grises. Marcus le debía a Rob su vida y su libertad. Necesito un favor, Marcus, del tipo que requiere completa discreción y ciertas habilidades especializadas. ¿Qué necesitas, consejero? Necesito que se recupere un pasaporte de alguien que no debería tenerlo. Necesito que se haga discretamente, y necesito que la persona que lo tomó entienda que ha cometido un error muy grave. La tercera llamada fue a su banco, donde comenzó a configurar ciertos instrumentos financieros que parecerían una liquidación de activos, pero que en realidad eran trampas sofisticadas diseñadas para atrapar a cualquiera que intentara robarle. Por la mañana, las piezas estaban en movimiento. Diana y Caroline se despertaron y encontraron a Rob ya ido, habiendo dejado una nota diciendo que estaba en la oficina arreglando el rescate de Emma. No tenían idea de que la policía ya se estaba posicionando fuera del lujoso apartamento de Trevor Walsh, armados con órdenes que Rob había ayudado a organizar a través de sus extensos contactos en las fuerzas del orden. No tenían idea de que el pasaporte de Emma ya estaba siendo recuperado por personas que se especializaban en ese tipo de cosas, y no tenían idea de que sus conversaciones telefónicas, sus reuniones, toda su conspiración había sido documentada de maneras que pronto harían sus vidas muy complicadas. Diana revisó su teléfono y encontró un mensaje de texto de Trevor. La fase 2 comienza hoy. Para esta noche, estará arruinado. Ella sonrió y se lo mostró a Caroline. Esto va a ser incluso más fácil de lo que pensábamos. Ninguna de las dos notó las SUVs negras que habían estado estacionadas al otro lado de la calle desde el amanecer. Capítulo 3. Verdades desentrañadas. El teléfono sonó exactamente a las 6 de la mañana, sobresaltando a Diana del sueño. El nombre de Trevor apareció en la pantalla, pero cuando contestó, su voz estaba tensa por el pánico. Se llevaron todo, Diana. El FBI, el IRS, Seguridad Nacional, lo están llamando una investigación de fraude internacional. Congelaron todas mis cuentas, confiscaron mis computadoras, y están diciendo algo sobre lavado de dinero y falsificación de documentos. Diana se sentó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podrían? No lo sé, pero siguen preguntando por Emma Michei, por Moldavia, por algún esquema de pasaportes. Diana, saben sobre el plan. Al otro lado de la ciudad,
Rob estaba parado en su oficina, viendo los informes de noticias con sombría satisfacción. Los medios lo estaban describiendo como una gran redada de una red internacional de fraude de documentos que había estado operando desde el distrito hotelero de lujo de Denver. El nombre de Trevor Walsh apareció de manera prominente como el presunto cabecilla. Luis Moreno estaba sentado frente al escritorio de Rob, con un archivo grueso abierto frente a él. Tu amigo Marcus trabaja rápido. El pasaporte de Emma fue recuperado de un servicio de mensajería que Trevor había contratado. El mensajero fue muy cooperativo una vez que la gente de Marcus le explicó la situación. Aparentemente, Trevor ha estado dirigiendo un negocio paralelo vendiendo pasaportes estadounidenses robados al mejor postor. Emma iba a ser solo otra transacción. Y la investigación federal que ya estaba en curso. El negocio hotelero de Trevor era una fachada para mover dinero para algunos clientes internacionales muy desagradables. Unas pocas llamadas telefónicas a las personas adecuadas, un poco de información sobre sus actividades actuales, y de repente su operación se convirtió en un objetivo prioritario. A veces los criminales facilitan su captura. El teléfono de Rob vibró con un mensaje de texto de Emma. Papá, pasó lo más extraño. Un hombre de la embajada apareció con mi pasaporte y dijo que había un vuelo de evacuación de emergencia. Estoy en el aeropuerto ahora. Llegaré a casa esta noche. Lo que Emma no sabía era que Marcus Reed tenía contactos en toda Europa del Este y que su evacuación de emergencia había sido organizada a través de canales que existían fuera de los procedimientos diplomáticos normales. De vuelta en la casa Michei, Diana estaba caminando de un lado a otro en la cocina mientras Caroline veía las noticias con creciente horror. Están llamando a Trevor un genio criminal, dijo Caroline, su voz temblando. Están diciendo que robó pasaportes, lavó dinero para organizaciones terroristas, dirigió programas de viajes falsos para secuestrar a estadounidenses en el extranjero. Diana, ¿qué pasa si nos conectan con esto? El teléfono de Diana volvió a sonar. Esta vez era su abogado, Richard Koslow, un hombre al que había consultado en secreto sobre los trámites de divorcio. Diana, te llamo para informarte que ya no puedo representarte. Las autoridades federales me han contactado sobre ciertas conversaciones que hemos tenido con respecto a los activos de tu esposo y los arreglos de viaje de tu hija. Necesito que encuentres un nuevo abogado de inmediato. La línea se cortó. Diana se quedó mirando el teléfono, su mundo perfecto comenzando a desmoronarse a su alrededor. Esa tarde, la detective Sarah King llamó a la puerta principal de los Michei. Era una mujer compacta de unos 30 años con el tipo de enfoque intenso que provenía de años de trabajo en delitos financieros. S.R.A. Mitchell, soy la detective Quinn del Departamento de Policía de Denver. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su relación con Trevor Walsh y el reciente viaje de su hija a Moldavia. Las manos de Diana temblaron mientras conducía a la detective a la sala de estar, donde Caroline todavía estaba viendo la cobertura de noticias. No entiendo. Trevor es solo un amigo. No sé nada sobre sus actividades comerciales. La detective King abrió su cuaderno. Señora Michei, tenemos registros de hoteles que muestran que se reunió con el señor Walsh más de 30 veces en el último año. Tenemos registros bancarios que muestran actividades financieras inusuales en cuentas conectadas a usted, y tenemos conversaciones grabadas discutiendo los arreglos de viaje de su hija y los activos financieros de su esposo. Caroline habló, su voz aguda y nerviosa. ¿Conversaciones grabadas? Eso es imposible. Nunca, Srita. Parker, la detective King se volvió hacia Caroline. También estamos al tanto de su participación. De hecho, tenemos evidencia en vídeo de usted filmando a Emma Michei empacando para su viaje, que luego envió a los socios del señor Walsh en Moldavia. Diana sintió que la habitación daba vueltas. Quiero un abogado. Ese es su derecho, señora Michei, pero debo informarle que su esposo ha estado muy cooperativo con nuestra investigación. Nos ha proporcionado una extensa documentación de lo que parece ser una conspiración para defraudarlo y poner en peligro a su hija. Cuando la detective King se fue, Diana se volvió hacia Caroline con ojos desorbitados. Rob sabe, de alguna manera lo sabe todo. Caroline estaba llorando ahora. Te dije que esto era demasiado complicado. Te dije que deberíamos habernos divorciado de él normalmente y haber tomado la mitad. La mitad no era suficiente, gritó Diana. Merezco más de la mitad. Merezco todo. Esa noche, el vuelo de Emma aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver. Rob la estaba esperando en la puerta de embarque, y cuando ella corrió a sus brazos, él la abrazó más fuerte que nunca. Papá, estaba tan asustada. Nada tenía sentido allá. El programa era falso. Mi pasaporte desapareció, y de repente este tipo de la embajada aparece y todo se arregla.
A veces las cosas funcionan cuando la gente buena se asegura de que lo hagan, dijo Rob, acariciándole el pelo. Me alegro de que estéis a salvo. Mientras caminaban por el aeropuerto, Emma charlaba sobre su breve y aterradora aventura, pero la mente de Rob estaba en otra parte. En su bolsillo, su teléfono vibraba con actualizaciones de Luis y Marcus. Trevor estaba bajo custodia federal, enfrentando cargos que lo encerrarían durante décadas. Diana y Caroline estaban a punto de enfrentar sus propios problemas legales, y las trampas financieras que Rob había puesto estaban comenzando a activarse. Las transferencias bancarias que Diana y Trevor esperaban que él hiciera habían sido preparadas, pero conducían a cuentas que inmediatamente activaban los sistemas de monitoreo federal diseñados para atrapar el lavado de dinero. Las liquidaciones de activos que pensaban que lo destruirían en realidad estaban cuidadosamente estructuradas para exponer sus propias actividades ilegales. Cuando llegaron a casa, la casa estaba oscura. Diana y Caroline se habían ido, junto con varias piezas de joyería y arte caras que Diana había comprado durante el último año. Rob encontró una nota en la encimera de la cocina. Nos fuimos a quedar con amigos hasta que todo esto pase. Sí. Emma miró alrededor de la casa vacía con confusión. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está la tía Caroline? Rob puso sus manos sobre los hombros de su hija, mirándola a los ojos, ojos que contenían su propia determinación y fuerza. Emma, hay algunas cosas de las que tenemos que hablar, algunas cosas sobre tu madre que necesitas saber. Cuando comenzó a explicar la verdad sobre su viaje, sobre la conspiración, sobre la traición, la expresión de Emma cambió de confusión a shock a una fría ira que le recordó a Rob exactamente de quién era hija. Ella trató de hacerme secuestrar. La voz de Emma era suave, pero llevaba el mismo filo peligroso que la de Rob cuando decidió dejar de jugar la defensiva y empezar a jugar a la ofensiva. Lo hizo, e iba a usar tu peligro para destruir todo lo que he construido, todo por lo que he trabajado para darte una buena vida. Emma se quedó callada por un largo momento, procesando todo. Finalmente, levantó la vista hacia su padre con acero en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Rob sonrió por primera vez en semanas. Su hija era realmente su hija. No preguntó si iban a contraatacar o si debían perdonar. Preguntó qué iban a hacer al respecto. Vamos a asegurarnos de que enfrente las consecuencias de cada elección que ha hecho, dijo Rob, y vamos a asegurarnos de que nunca tenga la oportunidad de lastimarnos a ninguno de los dos. Mientras padre e hija estaban sentados en su cocina haciendo planes, ninguno de los dos sabía que Diana estaba sentada en una habitación de motel barata al otro lado de la ciudad, viendo informes de noticias sobre el arresto de Trevor y dándose cuenta de que su nueva vida cuidadosamente planeada se había convertido en una pesadilla. El juego apenas estaba comenzando. Capítulo 4. La red se aprieta. Diana se quedó mirando la pila de documentos legales que le habían entregado en el Comforting donde ella y Caroline se habían estado escondiendo durante 3 días. Cargos federales de conspiración, cargos estatales de fraude, cargos de poner en peligro a un niño. La lista parecía interminable. ¿Cómo sucedió esto tan rápido?, susurró Caroline, su ropa de diseñador arrugada por dormir en una cama de motel barata. Hace 3 días, estábamos ganando. El teléfono de Diana vibró con una llamada de su nueva abogada, Amanda Foster, una defensora pública que se especializaba en casos criminales ya que ningún abogado privado tomaría su caso. Diana, necesitamos hablar. La evidencia en tu contra es extensa. Tienen grabaciones, registros financieros, testimonios de testigos y algo llamado testimonio cooperativo de tu esposo. Están ofreciendo un acuerdo de culpabilidad, pero no es bueno. ¿Qué tipo de acuerdo? 20 años de seguridad mínima si testificas contra Trevor Walsh y proporcionas información sobre la red internacional de pasaportes. Las manos de Diana temblaron. ¿20 años por qué? Nunca vendí ningún pasaporte. No, pero conspiraste para robar uno. Participaste en un esquema de fraude internacional. Pusiste en peligro a un niño. Y hay algo más. El IRS afirma que debes más de $400,000 en impuestos sobre ingresos que nunca declaraste de tus reuniones con Trevor. Después de colgar, Diana se volvió hacia Caroline con ojos desesperados. Tenemos que hablar con Rob. Tenemos que hacerle entender que todo esto fue idea de Trevor. Caroline estaba llorando de nuevo. Diana, no creo que Rob sea el mismo hombre que se fue a trabajar hace 4 días. Creo que despertamos algo que no deberíamos haber despertado. Al otro lado de la ciudad, Rob estaba sentado en su oficina con Emma, Luis y una nueva adición a su equipo, Catherine Walsh, la ex esposa de Trevor, que había conducido desde Colorado Springs en el momento en que se enteró de su arresto. Catherine era una mujer elegante de unos 40 años con el tipo de fuerza tranquila que provenía de sobrevivir a un matrimonio con un sociópata.
Trevor destruyó mi vida sistemáticamente durante 10 años, les dijo. Es un maestro manipulador que reza sobre las mujeres que piensan que merecen algo mejor de lo que tienen. Diana no es su primera víctima, y no habría sido la última. Emma se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? No es su primera víctima. Trevor ha hecho esto antes, 3 veces que yo sepa. Encuentra mujeres casadas con maridos ricos, las convence de que se están conformando con menos de lo que merecen, luego crea esquemas elaborados para ayudarlas a destruir a sus maridos financieramente. Por lo general, se dirige a hombres que construyeron su riqueza de la nada porque son más fáciles de hacer parecer que están ocultando activos. Luis abrió un archivo. Catherine nos ha estado ayudando a entender el patrón de Trevor. Le hizo esto un cirujano en Phoenix hace 2 años. La esposa pensó que iba a huir con Trevor y vivir en el lujo, pero después de que ella lo ayudó a arruinar a su esposo, Trevor desapareció con todo el dinero y la dejó enfrentando cargos federales. La expresión de Rob era de granito. ¿Qué le pasó a ella? Está cumpliendo 15 años en una prisión federal. Su esposo se divorció de ella, mantuvo la custodia de sus hijos y reconstruyó su práctica. Ahora está casado de nuevo, más feliz de lo que nunca ha sido. Emma se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Así que mamá era solo otra marca? Pensó que era especial, pero era solo otra víctima para que Trevor la usara y la descartara. Caterina sintió. El patrón es siempre el mismo. Trevor las hace sentir como si fueran genios criminales, como si fueran las inteligentes que descubrieron cómo vencer al sistema. Pero en realidad, son solo los chivos expiatorios. Cuando todo se derrumba, Trevor ya ha movido su dinero al extranjero y tiene una nueva identidad lista. Excepto que esta vez no se salió con la suya, dijo Rob con fría satisfacción. No, esta vez alguien contraatacó antes de que Trevor pudiera completar su estrategia de salida. Esa tarde, el teléfono de Rob sonó. El nombre de Diana apareció en la pantalla. Rob, por favor, necesitamos hablar. Sé cómo se ve esto, pero tienes que entender. Entiendo perfectamente, Diana. Conspiraste con un criminal para secuestrar a nuestra hija y robar todo por lo que he trabajado. No eres una víctima, eres una CEO conspiradora. No se suponía que llegaría tan lejos. Trevor dijo que Emma solo se retrasaría por unos días, que estaría a salvo, que solo tendrías que pagar algo de dinero. Diana, Emma estaba varada en una zona de guerra sin documentación. ¿Tienes idea de lo que podría haberle pasado? ¿Entiendes que chicas americanas de 18 años desaparecen en lugares como ese y nunca más se las ve? Hubo silencio al otro lado de la línea. Quiero hacer un trato, dijo Diana finalmente. No tienes nada que quiera. Tengo información sobre las otras operaciones de Trevor. Sé sobre sus cuentas offshore, sus propiedades inmobiliarias, sus otras víctimas. Puedo ayudarte a asegurarte de que nunca salga de la prisión. Rob se quedó callado por un momento. Reúnete conmigo en Rosenberg and Associates mañana a las 2 de la tarde. Trae a Caroline. Trae a tu abogado. Y Diana, sí. Sí. Si intentas huir, si intentas ocultar activos, si intentas contactar a Trevor o a cualquiera de sus socios, me aseguraré de que enfrentes la pena máxima por cada cargo que puedan presentarte. La única razón por la que no estás bajo custodia federal en este momento es porque les pedí que esperaran. No me hagas lamentar esa decisión. Al día siguiente, la sala de conferencias en la oficina de abogados de Rob se sentía como una sala de audiencias. Diana y Caroline se sentaron a un lado con Amanda Foster, mientras que Rob, Emma, Luis y Catherine se sentaron al otro lado. La detective King y un agente del FBI llamado Paul Rodríguez observaron desde el lado. Amanda Foster abrió su maletín. Mis clientes están preparados para proporcionar plena cooperación a cambio de sentencias reducidas y custodia protectora. El agente Rodríguez habló primero. El señor Walsh ha estado muy hablador desde su arresto. Nos ha proporcionado detalles sobre sus operaciones que se remontan a 5 años. También ha sido muy específico sobre los roles de su cliente en este esquema en particular. Diana palideció. ¿Qué te ha dicho? Nos ha dicho que el plan para dejar varada a Emma Michey fue completamente idea suya. Dice que se le acercó para eliminar tanto a su esposo como a su hija para poder heredar todo sin tener que compartirlo. Caroline Jadio. Eso no es cierto. Diana nunca dijo nada sobre eliminar a nadie. También nos ha dicho que usted, señorita Parker, fue quien robó el pasaporte de Emma de su equipaje durante la escala en Chicago. Tiene evidencia en vídeo de usted cambiando sus documentos. La habitación quedó en silencio. Diana miró a su hermana con horror. Caroline, me dijiste que no tomaste el pasaporte. Dijiste que la gente de Trevor lo tomó en Moldavia. Caroline estaba llorando ahora. Diana, lo siento. Trevor dijo que era la única manera.
Dijo que si no lo ayudábamos, se aseguraría de que ambas fuéramos a la prisión de todos modos. Emma se levantó abruptamente. Necesito aire. Rob siguió a su hija al pasillo donde estaba apoyada contra la pared con los puños apretados. Papa, confía en ella. Cuando estaba empacando, la tía Caroline me estaba ayudando. Estaba bromeando, tomando fotos, actuando como si le importara, y todo el tiempo estaba planeando robar mi pasaporte y dejarme varada. Rob rodeó con el brazo a Emma. Lo sé, cariño. Sé que duele. No solo duele, papá. Me enfada, de verdad, de verdad. Cuando regresaron a la sala de conferencias, el agente Rodríguez estaba explicando los términos del acuerdo de cooperación. SRA Mitchell, Srida, Parker, a cambio de su testimonio completo sobre las operaciones del señor Walsh y su ayuda para recuperar los activos que ha ocultado, el gobierno federal está preparado para recomendar sentencias de 12 años para la señora Mitchell y 8 años para la señorita Parker. El abogado de Diana comenzó a hablar, pero Rob levantó la mano. Esa es la recomendación federal, pero no he decidido si presentar cargos estatales por poner en peligro a un niño, conspiración e intento de robo. Esos cargos se ejecutarían consecutivamente a las sentencias federales. Diana lo miró con desesperación. Rob, por favor, cometí un error. Fui estúpida, fui egoísta, pero nunca quis que Emma realmente se lastimara. Emma dio un paso adelante. Me filmaste empacando, me viste emocionarme por este viaje, me abrazaste de despedida en la puerta, y sabías que estaba entrando en una trampa que podría haberme matado. Emma, tienes que entender. Entiendo perfectamente, dijo Emma, su voz llevando la misma fría autoridad que la de su padre. Estabas dispuesta a sacrificarme por dinero. Estabas dispuesta a dejarme desaparecer en un país extranjero para poder robarle a papá. Rob miró a Diana con la expresión que solía reservar para los criminales que estaba a punto de destruir en la corte. Esto es lo que va a suceder. Vas a proporcionar cooperación completa con todas las investigaciones, vas a entregar todos los activos que has ocultado, vas a cumplir cualquier sentencia que el tribunal te dé, y cuando salgas, te vas a mantener alejada de Emma y de mí por el resto de tu vida. Y si no lo haces, entonces me aseguraré de que enfrentes todos los cargos posibles, federales y estatales, y usaré todos los recursos que tengo para asegurarme de que cumplas la pena máxima en las peores condiciones posibles. Diana lo miró fijamente, finalmente entendiendo que el hombre con el que se había casado, el hombre que pensaba que podía manipular y destruir, era alguien a quien nunca había conocido realmente. Has cambiado, Rob. No eres el hombre con el que me casé. La sonrisa de Rob era helada. Tienes razón. El hombre con el que te casaste habría intentado perdonarte, habría intentado solucionar las cosas, habría puesto la familia en primer lugar. Pero ese hombre murió cuando te oí reírte del terror de nuestra hija. Con lo que estás tratando ahora es con alguien que aprendió hace mucho tiempo que el mundo está lleno de depredadores, y la única forma de lidiar con los depredadores es ser un depredador más grande. Cuando Diana y Caroline fueron llevadas por los alguaciles federales, Rob y Emma estaban juntos en el estacionamiento. ¿Se acabó, papá? Todavía no, cariño, pero vamos a asegurarnos de que termine de la manera correcta. Emma asintió, con la mandíbula tensa con determinación. ¿Qué sigue? Rob miró a su hija, brillante, fuerte, y ahora educada en las duras realidades del mundo, y se sintió orgulloso de en quien se estaba convirtiendo. A continuación, nos aseguraremos de que Trevor Walsh nunca lastime a otra familia. Capítulo 5. El cazador se convierte en cazado. Trevor Walsh estaba sentado en su celda de detención federal, confiado en que su cooperación con el FBI le valdría una sentencia reducida y la eventual libertad. Había jugado este juego antes y conocía el sistema lo suficientemente bien como para navegarlo. Lo que no sabía era que Rob Mitchell había pasado la semana pasada destruyendo sistemáticamente cada ruta de escape que Trevor había creado. Marcus Reed estaba sentado frente a Rob en una cabina privada en un asador de lujo, deslizando un sobre grueso sobre la mesa. Tu chico Trevor ha estado ocupado. 12 cuentas offshore, propiedades en 6 países, y una red de identidades falsificadas que se remontan a una década. Pero aquí está la parte interesante. Ha estado desviando dinero de sus propios clientes. Rob abrió el sobre, estudiando fotografías y documentos financieros. ¿Qué tipo de clientes? Del tipo al que no le gusta que le roben. Traficantes de armas, traficantes de personas, cárteles de la droga. Trevor ha estado usando su dinero para financiar sus pequeñas estafas románticas, pensando que nunca se enterarían. Pero la gente habla en la prisión,
y algunos de los antiguos socios de negocios de Trevor se están interesando mucho en saber a dónde fue su dinero. Emma levantó la vista de su computadora portátil donde había estado investigando la ley internacional. Papá, el acuerdo de cooperación de Trevor requiere que dé testimonios sobre sus cuentas offshore. Si admite tenerlas, no expondrá su robo a estos otros criminales. Rob sonrió sombríamente. Eso es exactamente lo que hará. Mientras tanto, Diana estaba aprendiendo que la prisión federal no era como las instalaciones de seguridad mínima que había imaginado. Su compañera de celda era una mujer llamada Rosa Gutiérrez que había sido condenada por dirigir una red de robo de identidad multimillonaria y que tenía opiniones muy específicas sobre las mujeres que ponían en peligro a los niños. «¿Así que ayudaste a un hombre a secuestrar a tu propia hija?», preguntó Rosa, su voz llevando el tono de alguien que había crecido en calles donde la lealtad familiar era todo. «No fue un secuestro. Fue solo. Nunca pensé que realmente estaría en peligro». La risa de Rosa fue áspera. «Señora, he hecho muchas cosas malas en mi vida, pero ni una sola vez hice nada que pusiera a mis hijos en riesgo. ¿Sabes lo que les pasa a personas como tú aquí dentro?». Diana estaba a punto de descubrirlo. La noticia se extendió rápidamente por las instalaciones de mujeres de que una de las nuevas reclusas había traicionado a su propia hija por dinero. Mujeres que habían librado guerras de pandillas, que habían matado gente, que habían cometido todos los crímenes imaginables todavía tenían una regla inquebrantable. Proteges a los niños, especialmente a los tuyos. Al final de su primera semana, Diana había sido atacada 2 veces, su cuenta de la cantina había sido drenada por otras reclusas y había sido informada por los guardias de que estaba siendo trasladada a custodia protectora por su propia seguridad. La experiencia de Caroline en las instalaciones de seguridad mínima fue diferente pero igualmente devastadora. Los otros criminales de cuello blanco con los que estaba alojada incluían varias mujeres que habían sido víctimas de depredadores financieros como Trevor. Cuando se enteraron de que Caroline había ayudado a atacar a la hija de una compañera madre, hicieron que su vida fuera sistemáticamente miserable de maneras que los guardias no podían prevenir ni castigar. De vuelta en Denver, Rob recibió una llamada del agente Rodríguez. «Michie, tenemos un problema. Wall se niega a cooperar a menos que le garanticemos protección de testigos y reubicación después de su sentencia. ¿De qué tiene miedo?». Aparentemente, se ha corrido la voz sobre su acuerdo de cooperación. Algunos de sus antiguos clientes han puesto precio a su cabeza. Afirma que necesita protección para testificar. La expresión de Rob era depredadora. «Agente Rodríguez, puedo tener una solución a su problema». «Le escucho». ¿Qué pasaría si Trevor Walsh decidiera que la cooperación no era lo mejor para él después de todo? ¿Qué pasaría si retirara su acuerdo de culpabilidad y decidiera probar suerte en el juicio? Sería un desastre para nuestro caso. Necesitamos su testimonio para procesar la conspiración internacional. No, necesita su información. Su testimonio es solo una forma de obtenerla. 2 días después, Trevor recibió una visita de su abogado que trajo noticias inquietantes. «Trevor, alguien ha estado distribuyendo información sobre tu acuerdo de cooperación. Se ha corrido la voz de que estás testificando contra organizaciones criminales internacionales. Mis fuentes en el sistema federal dicen que ha habido investigaciones sobre tu ubicación de algunas personas muy peligrosas». Trevor Paladascio. ¿Qué tipo de investigaciones? El tipo que sugiere que tus antiguos socios de negocios quieren tener una conversación contigo sobre algo de dinero faltante. Necesito retirar mi acuerdo de cooperación. Necesito volver a luchar contra los cargos. Trevor, si haces eso, estás enfrentando cadena perpetua. La evidencia en tu contra es abrumadora. Prefiero pasar mi vida en prisión que pasar 5 minutos en población general con gente que me quiere muerto. Lo que Trevor no sabía era que su abogado, David Chun, había sido contactado por Rob Michie 3 días antes. Chun era un buen abogado, pero también era un hombre práctico que entendía que a veces los intereses de la justicia se servían al dejar que los criminales se destruyeran mutuamente. La conversación había sido simple. «Señor Chun, su cliente va a retirar su acuerdo de cooperación y luchar contra los cargos. Me voy a asegurar de que cuando lo haga, enfrente todos los cargos posibles con las penas más severas posibles. A cambio, cuando todo esto termine, recordaré que usted fue útil durante un momento difícil». Chun entendió la amenaza implícita y la promesa implícita. Se le ofrecía la opción de estar en el lado ganador o en el lado perdedor. Cuando Trevor retiró su acuerdo de cooperación, los fiscales federales estaban furiosos, pero tenían suficiente evidencia para proceder sin él. Más importante aún, ahora no tenían la obligación de protegerlo. Emma estaba sentada en la oficina de su padre viendo la cobertura de noticias de las maniobras legales de Trevor.
Papá, ¿no hará esto más difícil condenarlo? No, cariño, hará más difícil que sobreviva a su condena. ¿Qué quieres decir? Trevor Walsh ha estado robando a algunas personas muy peligrosas durante años. Lo único que lo mantenía vivo era su acuerdo de cooperación con el FBI. Ahora que ha retirado esa cooperación, es solo otro prisionero federal que debe dinero a personas que no perdonan las deudas. Emma se quedó callada por un momento. Estás diciendo que lo van a matar en la prisión. Estoy diciendo que las personas que traicionan a sus familias, que ponen en peligro a los niños, que construyen sus vidas destruyendo a otros eventualmente enfrentan consecuencias por sus elecciones. A veces esas consecuencias provienen del sistema legal, a veces provienen de otras fuentes. ¿Y estás de acuerdo con eso? Rob miró a su hija con la expresión de un hombre que había aprendido que el mundo no era un lugar donde las buenas intenciones importaban tanto como los resultados. Emma, tu madre y Trevor Walsh estaban dispuestos a verte desaparecer para siempre por dinero. Estaban dispuestos a dejar que fueras traficada, asesinada o algo peor, siempre y cuando sirviera a sus propósitos. No voy a perder el sueño por lo que les pase como resultado de sus propias elecciones. Emma asintió lentamente. Tenía 18 años. Era brillante y estaba aprendiendo rápidamente que el mundo adulto era mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. Pero también era la hija de su padre, y entendía la justicia de maneras que los libros de texto no podían enseñar. 3 semanas después, Trevor Walsh fue encontrado muerto en su celda de detención federal. La causa oficial de la muerte fue suicidio. Aparentemente se había ahorcado con sábanas después de recibir una carta que detallaba exactamente cómo sus antiguos clientes planeaban cobrar sus deudas. La carta nunca fue encontrada, y la investigación concluyó que Trevor se había quitado la vida en lugar de enfrentar la perspectiva de pasar décadas en la prisión sabiendo que poderosos enemigos lo querían muerto. Rob recibió la noticia mientras cenaba con Emma en su restaurante favorito. Le mostró el titular en su teléfono sin emoción. ¿Está mal que no me sienta mal por esto?, preguntó Emma. Estaría mal si lo celebraras. Pero sentir alivio de que alguien que quería destruir a nuestra familia no pueda lastimar a nadie más. Eso no está mal. Eso es instinto de supervivencia. Emma miró a su padre con un respeto y comprensión renovados. Tú planeaste esto, ¿verdad? Te aseguraste de que no pudiera cooperar, sabiendo lo que pasaría. Rob sostuvo la mirada de su hija sin inmutarse. Me aseguré de que un hombre que construyó su vida destruyendo familias enfrentara las consecuencias naturales de las elecciones que hizo. El mundo está lleno de depredadores, Emma. La única forma de proteger a las personas que amas es asegurarte de que los depredadores entiendan que atacar a tu familia es el último error que cometerán. ¿Y qué pasa con mamá y la tía Caroline? Ellas también tomaron sus decisiones. Cumplirán su tiempo, y cuando salgan, tendrán que vivir con el conocimiento de que destruyeron a su propia familia por dinero que nunca llegaron a gastar. Emma asintió, entendiendo que su padre le había enseñado una lección que ninguna escuela podía proporcionar. En un mundo donde la gente lastimaría a los niños por ganancias, la misericordia era un lujo que podía matarte. Te amo, papá. Yo también te amo, cariño. Y nunca dejaré que nadie te lastime de nuevo. Mientras caminaban hacia su auto, Emma se dio cuenta de que su padre le había mostrado algo importante. A veces, proteger a las personas que amas requiere convertirse en alguien a quien otros puedan temer. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas ser. Capítulo 6. Cerrando el círculo. 6 meses después de la muerte de Trevor Walsh, Diana Michie estaba sentada en la sala de visitas de la Institución Correccional Federal en Alderson, Virginia Occidental, mirando a través de la mesa a Emma. Era su primera conversación cara a cara desde el día en que Emma se había ido a Moldavia. Emma había conducido 8 horas desde la Universidad de Stanford, donde estaba sobresaliendo en sus estudios de prederecho, para tener esta conversación. Parecía mayor que sus 18 años con el tipo de compostura que provenía de sobrevivir a la traición y emerger más fuerte. «Te ves bien», dijo Diana, su voz temblando. La prisión la había envejecido dramáticamente. Su cabello rubio ahora mostraba raíces grises, y los costosos tratamientos de la piel que la habían mantenido luciendo joven eran un recuerdo lejano. «Gracias», respondió Emma cortésmente. «¿Cómo te estás adaptando a esto?» Diana hizo un gesto alrededor de la sala de visitas con amarga ironía. «¿Cómo crees? Pasé de una casa de $2.80 a compartir una celda con una mujer que mató a su novio traficante de drogas. Pasé de almuerzos en clubes de campo a comida de la cantina y simulacros de encierro». La expresión de Emma permaneció neutral. «Eso debe ser difícil. Emma, tienes que entender. Nunca quis que te lastimaras.
Pensé que Trevor tenía todo planeado perfectamente. Pensé que solo te retrasarían por unos días, tal vez te asustarías un poco, y luego todo saldría bien. ¿Salir bien cómo? Exactamente. La voz de Emma llevaba un indicio del acero de su padre. Salir bien conmigo varada en una zona de guerra mientras tú y Trevor robaban todo lo que papá había construido. La compassion de Diana S. Rescobrejo. No estábamos robando. Estábamos tomando lo que merecía. ¿Tienes idea de lo que es estar casada con un hombre que piensa que es mejor que tú porque creció pobre y tuvo que trabajar por todo? Tu padre me hizo sentir pequeña todos los días de nuestro matrimonio. Emma se inclinó hacia adelante. Papá nunca te hizo sentir pequeña, mamá. Te hizo sentir que tenías que trabajar por las cosas en lugar de simplemente tomarlas. Hay una diferencia. No entiendes. Siempre has sido la niña de papá. Nunca viste cómo me miraba, como si fuera solo un accesorio bonito que había adquirido junto con su éxito. ¿Es por eso que estabas dispuesta a sacrificarme? Porque te sentías subestimada. Diana estaba llorando ahora. No se suponía que sucedería así. Trevor dijo que tenía gente en Moldavia que se aseguraría de que estuvieras a salvo, que solo retendrían tu pasaporte por unos días mientras tu padre liquidaba algunos activos. Nunca se suponía que estuvieras en peligro real. La risa de Emma fue fría, inquietantemente reminiscente de la de su padre. Mamá, ¿entiendes cómo es Moldavia ahora mismo? ¿Sabes lo que les pasa a las jóvenes americanas que desaparecen en países como ese? Podría haber sido traficada, asesinada o algo peor, y pensaste que era un riesgo aceptable, por dinero. Pence K2. Pensaste mal sobre todo. Emma se levantó. Vine aquí para ver si quedaba algo de la madre que solía amar, si había alguna parte de ti que lamentara lo que le hiciste a tu propia hija. Diana levantó la vista con desesperada esperanza. Emma, si lo lamento. Lamento to do. Cometí terribles errores, pero sigo siendo tu madre. Podemos reconstruir nuestra relación cuando salga. ¿Cuándo salgas? ¿En 10 años? Tendré 28 años. Probablemente estaré casada, tal vez tenga hijos propios, y nunca te dejaré acercarte a mi familia. El rostro de Diana palideció. No puedes decir eso en serio. Lo digo completamente en serio. Violaste la confianza más fundamental que existe, la confianza entre una madre y un hijo. Elegiste el dinero por encima de mi seguridad, tu codicia por encima de mi vida. No hay vuelta atrás. Emma recogió su bolso y se preparó para irse. Luego se detuvo y miró a su madre por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste? Papá te habría dado cualquier cosa que quisieras si solo lo hubieras pedido. Te amaba lo suficiente como para confiarte la vida de su hija, el trabajo de su vida, todo lo que le importaba, y lo tiraste todo por una fantasía de dinero fácil con un criminal que te veía como nada más que otra marca. Mientras Emma caminaba hacia la salida, Diana la llamó. Emma, por favor. Soy tu madre. Emma se detuvo y se dio la vuelta, su expresión mostrando una mezcla de tristeza y finalidad. No, no lo eres. Mi madre murió el día que decidió que yo era prescindible. Mientras tanto, Caroline Parker estaba descubriendo que la prisión de seguridad mínima era su propio tipo de infierno. A diferencia de Diana, que estaba lidiando con criminales violentos que tenían su propio código de honor retorcido, Caroline estaba rodeada de criminales de cuello blanco que entendían exactamente lo que había hecho y lo encontraban personalmente ofensivo. Su compañera de celda, Patricia Vance, era una ex asesora financiera que había sido condenada por malversar fondos de clientes ancianos. Incluso ella estaba disgustada por el papel de Caroline en la conspiración. Al menos yo les robé a extraños, dijo Patricia una noche mientras se preparaban para apagar las luces. Ayudaste a destruir a tu propia familia, a tu propia sobrina. ¿Qué tipo de persona hace eso? Caroline se había estado haciendo la misma pregunta durante meses. La respuesta se estaba volviendo cada vez más clara. El tipo de persona que siempre había vivido a la sombra de su hermana, que siempre había sentido que merecía más de lo que había ganado, que había estado dispuesta a hacer cualquier cosa para ser finalmente la importante en el plan de alguien. Había recibido una carta de Diana desde que habían sido encarceladas, llena de autocompasión y culpa por todos excepto por ellas mismas. Caroline la había tirado sin terminar de leerla. Estaba empezando a entender que su hermana la había usado tan despiadadamente como Trevor los había usado a ambos. De vuelta en Denver, Rob estaba construyendo una nueva vida con Emma. Había vendido la casa donde Diana había traicionado a su familia y había comprado una casa más pequeña y segura en un vecindario donde su reputación legal garantizaba su privacidad. Emma dividía su tiempo entre Stanford y Denver, sobresaliendo en sus estudios mientras también aprendía lecciones prácticas sobre derecho,
justicia y supervivencia que ninguna aula podía proporcionar. Luis Moreno se había convertido en algo más que un investigador para Rob. Se había convertido en un asesor de confianza que ayudaba a Rob a comprender las amenazas continuas a su seguridad. Algunos de los antiguos socios de Trevor aún no habían sido encontrados, y algunos de los familiares de Diana habían hecho ruidos sobre apelar su condena. La madre de tu ex esposa ha estado llamando a los reporteros, informó Luis durante una de sus reuniones semanales. Afirma que Diana fue coaccionada por Trevor, que en realidad es una víctima que fue manipulada para traicionar a su familia. La expresión de Rob se ensombreció. Eleanor siempre ha permitido los peores impulsos de Diana. ¿Qué espera lograr? Probablemente tratando de generar simpatía pública para una apelación, tal vez esperando presionarte para que proporciones una referencia de personaje para la audiencia de sentencia de Diana. Eso no va a suceder. Emma levantó la vista de sus libros de derecho. En realidad, papá, tal vez debería hacerlo. Rob y Luis la miraron fijamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez deberías testificar en la audiencia de sentencia de mamá, no para ayudarla, sino para asegurarte de que el juez entienda exactamente lo que hizo y por qué merece la pena máxima. Rob consideró esto. ¿Quieres que haga una declaración de impacto de la víctima? Quiero que te asegures de que todos entiendan que esto no fue un crimen pasional o un momento de debilidad. Esta fue una conspiración calculada a largo plazo para destruir a nuestra familia. El tribunal necesita escuchar eso de ti. 3 semanas después, Rob estaba parado en una sala del Tribunal Federal y entregó una declaración de impacto de la víctima que dejó a la galería en silencio y a la acusada en lágrimas. Su señoría, Diana Michie, no solo cometió fraude o conspiración. Cometió la traición definitiva de la confianza sagrada entre padre e hijo. Miró a nuestra hija de 18 años y decidió que su vida era un riesgo aceptable por ganancias financieras. Colaboró con un criminal de carrera para abandonar a Emma en un peligroso país extranjero sin documentación, sabiendo que las jóvenes americanas desaparecen en esos lugares y nunca más se las ve. La voz de Rob era firme, controlada, pero llevaba una corriente subterránea de furia apenas contenida. Emma está viva hoy, no por nada que su madre haya hecho para protegerla, sino a pesar de todo lo que su madre hizo para ponerla en peligro. Se giró para mirar directamente a Diana, que estaba llorando en silencio en la mesa del acusado. Le pido a este tribunal que considere no solo los delitos financieros que cometió Diana, sino la violación fundamental de la confianza humana. Esta es una mujer que estaba dispuesta a sacrificar a su propia hija por ganancias. Si es capaz de eso, es capaz de cualquier cosa. El juez sentenció a Diana al término máximo recomendado, 15 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 10 años. Caroline recibió 8 años, también sin libertad condicional anticipada. Cuando salieron del juzgado, Emma caminó al lado de su padre con silenciosa satisfacción. ¿Crees que alguna vez entenderán lo que realmente hicieron?, preguntó. No creo que sean capaces de entender, respondió Rob. Pasarán su tiempo en la prisión sintiéndose mal por sí mismas y culpando a todos los demás por sus elecciones. Pero entender eso requiere un nivel de autoconciencia que nunca han demostrado. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos ahora? Rob rodeó con el brazo los hombros de su hija. Ahora, vivimos bien. Construimos algo bueno. Nos aseguramos de que lo que intentaron destruir se vuelva más fuerte de lo que nunca fue antes. Emma sonrió. Me gusta ese plan. Mientras conducían a casa, tanto el padre como la hija entendieron que habían aprendido lecciones sobre confianza, traición y supervivencia que les servirían por el resto de sus vidas. Habían descubierto que la familia no se trataba solo de relaciones de sangre, se trataba de personas que se protegerían mutuamente sin importar qué. También habían aprendido que algunas traiciones eran imperdonables y que la misericordia dada a las personas que destruirían a los niños era solo otra forma de habilitar el mal. Lo más importante es que habían aprendido que cuando los depredadores atacan a tu familia, la única respuesta apropiada es asegurarse de que nunca tengan la oportunidad de atacar a nadie más. Rob Michie había cumplido su promesa. Nunca había perdonado, nunca había olvidado y nunca había permitido que las personas que traicionaron a su familia escaparan de las consecuencias de sus elecciones. Y Emma Michie había aprendido la lección más valiosa de todas. A veces, proteger a las personas que amas requiere convertirse en alguien a quien otros puedan temer. Era una lección que llevaría consigo a la facultad de Derecho, a su carrera y a la familia que algún día construiría. Una familia que nunca sería vulnerable a los depredadores porque sabrían cómo reconocerlos, cómo combatirlos y cómo destruirlos cuando fuera necesario. Capítulo 7. Ecos de justicia. 2 años después de la operación de Miami,
Rob Mitchell estaba parado en su nueva oficina de abogados mirando el horizonte de Denver. Su práctica había evolucionado desde la traición. Ahora se especializaba en casos relacionados con fraude familiar, secuestro parental y crímenes contra niños. Se había corrido la voz en los círculos legales de que Rob Mitchell era el abogado al que llamabas cuando alguien había atacado a tu familia y el sistema no se movía lo suficientemente rápido. Emma estaba en su tercer año en Stanford, con una doble especialización en Derecho y Relaciones Internacionales. Llamaba todos los domingos, y sus conversaciones habían evolucionado de padre consolando a hija a dos mentes legales discutiendo estrategia y justicia. Papá, he estado pensando en escribir mi tesis de último año sobre casos internacionales de secuestro parental, dijo Emma durante su última llamada, específicamente sobre cómo los criminales domésticos usan jurisdicciones extranjeras para aterrorizar a las familias. Ese es un buen tema. ¿Cuál es tu tesis? Que el marco legal actual es inadecuado porque asume buena fe de todas las partes. No tiene en cuenta los casos en los que uno de los padres está trabajando con criminales internacionales para eliminar permanentemente al otro padre y a los niños. Rob sonrió con orgullo. Su hija había heredado su mente analítica y su comprensión de que el mundo está lleno de depredadores que cuentan con que sus víctimas sean ingenuas sobre sus métodos. ¿Has considerado incluir tu propio caso en la investigación? En realidad, sí, pero no como una historia de víctima, sino como un estudio de casos sobre cómo las familias pueden contraatacar cuando la aplicación de la ley tradicional no es suficiente. Esa tarde, Rob recibió una visita inesperada. La detective Sarah King llamó a la puerta de su oficina con un archivo grueso. Sr. Mitchell, quería actualizarlo sobre algo que hemos descubierto sobre la red de Trevor Walsh. Rob le hizo un gesto para que se sentara. Pensé que ese caso estaba cerrado cuando Trevor murió. El caso de Trevor Walsh está cerrado, pero su red era más grande de lo que pensábamos. Hemos estado rastreando a sus socios durante los últimos 2 años, y hemos descubierto algo inquietante. La detective King abrió su archivo y extendió fotografías y documentos. Trevor no solo estaba dirigiendo estafas románticas. Era parte de una red internacional que se especializaba en lo que llamaban servicios de disolución familiar. Se dirigían a familias ricas, corrompían a un miembro de la familia, creaban una crisis que obligaba a la familia a liquidar activos, luego desaparecían con el dinero mientras dejaban al miembro de la familia corrompido para enfrentar las consecuencias legales. Rob estudió los documentos con creciente ira. ¿Cuántas familias? Al menos 17 en los últimos 5 años. Empresarios exitosos, médicos, abogados, todos atacados a través de sus esposas o hijos adultos. El patrón era siempre el mismo. Crear una crisis falsa que involucrara viajes, forzar la rápida liquidación de activos, luego desaparecer mientras el miembro de la familia corrompido enfrentaba cargos de fraude. Y déjame adivinar, los socios de Trevor todavía están operando. 3 de ellos, trabajando desde Miami ahora, atacando a familias en Florida y el Caribe. El FBI quiere derribarlos, pero necesitan a alguien que entienda el patrón, alguien que lo haya visto desde la perspectiva de la víctima. Rob se recostó en su silla. Quieren que ayude. Quiero que consulte sobre la investigación. Su experiencia con los métodos de Trevor, su comprensión de cómo manipulan a los miembros de la familia, podría ser invaluable. Esa noche, Rob llamó a Emma para discutir la oportunidad. Papá, tienes que hacerlo. ¿Cuántas otras familias van a ser destruidas si estas personas no son detenidas? Significaría viajar, posiblemente ponerme en situaciones peligrosas. Significará dejarte más expuesta. La risa de Emma fue fuerte y confiada. Papá, ya no soy la asustada joven de 18 años que quedó atrapada en Moldavia. Soy una mujer de 20 años que pasó 2 años aprendiendo cómo reconocer a los depredadores y defenderme. Además, estaré rodeada de agentes federales y seguridad del campus. Creo que puedo manejarlo. ¿Y crees que debería ayudar a cazar al resto de la red de Trevor? Creo que deberías asegurarte de que ninguna otra hija pase por lo que yo pasé. Creo que deberías asegurarte de que ningún otro padre tenga que elegir entre el trabajo de su vida y la seguridad de su hijo. 3 semanas después, Rob se encontró en Miami trabajando con un grupo de trabajo conjunto del FBI/IA que había estado rastreando los restos de la organización de Trevor. Los 3 miembros restantes de la red eran Marcus Vale, el ex gerente de dinero de Trevor, Rebecca Santos, una mujer que se especializaba en corromper esposas e hijas, y David Kim, quien se encargaba de la logística internacional del movimiento de dinero y personas. El FBI había desarrollado inteligencia de que el trío estaba planeando su mayor operación hasta el momento,
apuntando a la familia de un prominente cirujano de Miami cuya esposa tenía deudas de juego y cuyo hijo en edad universitaria había sido reclutado por Rebecca Santos. El agente Rodríguez, quien había trabajado en el caso original de Trevor Walsh, informó a Rob sobre la operación actual. El doctor Anthony Rivera es un cirujano cardíaco con activos por valor de aproximadamente $8 millones. Su esposa, María, ha acumulado deudas de juego de alrededor de $200,000 que le ha ocultado a su esposo. Su hijo, Miguel, es estudiante de tercer año en la Universidad de Miami que ha estado saliendo con Rebecca Santos durante 3 meses, aunque la conoce como Sofía Martínez, una estudiante graduada en negocios internacionales. Rob estudió las fotos familiares. ¿Cuál es el escenario de crisis? Se supone que Miguel va a hacer un viaje a Costa Rica para un proyecto de investigación que Rebecca ha organizado. Una vez que esté allí, su pasaporte desaparecerá y será arrestado por cargos de drogas que los socios de Rebecca organizarán. María luego se acercará a su esposo para liquidar activos para pagar la defensa legal y el rescate de Miguel. ¿Y el plan real? Miguel desaparece permanentemente. María enfrenta cargos de fraude por la liquidación de activos. El doctor Rivera lo pierde todo y probablemente su licencia médica. Rebecca, Marcus y David dividen el dinero y pasan a la siguiente familia. Rob sintió que su ira aumentaba. ¿Cuánto tiempo tenemos? Se supone que Miguel sale para Costa Rica en 5 días. Entonces necesitamos movernos rápido. La operación requirió una cuidadosa coordinación. El FBI no podía simplemente arrestar al trío sin evidencia sólida de sus crímenes actuales, y no podían advertir a la familia Rivera sin asustar potencialmente a los criminales para que desaparecieran nuevamente. El papel de Rob era acercarse al doctor Rivera y explicar la situación de una manera que obtuviera su cooperación sin alertar a su esposa o hijo de que estaban bajo vigilancia. La reunión tuvo lugar en la oficina del doctor Rivera en el Hospital General de Miami. Anthony Rivera era un hombre de unos 50 años con el tipo de comportamiento preciso y controlado que provenía de pasar años tomando decisiones de vida o muerte. Doctor Rivera, le voy a decir algo que será difícil de escuchar, pero necesito que entienda que su familia está en peligro inmediato. Rob explicó la conspiración metódicamente, mostrando al doctor Rivera la evidencia de las deudas de juego de su esposa, la relación de su hijo con una criminal conocida y el planeado viaje de investigación que en realidad era un esquema de secuestro. El doctor Rivera escuchó con creciente horror e ira. Me está diciendo que mi esposa me ha estado mintiendo durante meses y que mi hijo está saliendo con una mujer que planea que lo asesinen. Le estoy diciendo que su familia ha sido atacada por criminales profesionales, que le han hecho esto a otras 17 familias. La buena noticia es que podemos detenerlos. La mala noticia es que requerirá que tome algunas decisiones muy difíciles sobre su esposa e hijo. ¿Qué tipo de decisiones? Su esposa tendrá que confesar su adicción al juego y su papel en esta conspiración. Su hijo tendrá que cooperar con los agentes federales para reunir evidencia contra Rebecca Santos, y tendrá que estar preparado para la posibilidad de que su familia nunca vuelva a ser la misma después de esto. El doctor Rivera se quedó callado por un largo momento. Señor Michie, si no coopero, ¿qué le pasa a Miguel? Desaparece en Costa Rica y nunca más se le ve. ¿Y si coopero? Su hijo vive, los criminales van a prisión y su familia tiene la oportunidad de reconstruirse basándose en la verdad en lugar de en mentiras. Eso no es realmente una lección, ¿verdad? No. No lo es. Los siguientes 4 días fueron una cuidadosa orquestación de vigilancia, grabaciones de cables e interacciones controladas. Miguel Rivera, una vez que entendió que su novia era en realidad una criminal que planeaba su asesinato, accedió a usar dispositivos de grabación durante sus reuniones con Rebecca Santos. María Rivera, enfrentada a la evidencia de su adicción al juego y la amenaza a la vida de su hijo, se derrumbó y confesó todo a los agentes federales. Las grabaciones que obtuvo Miguel fueron devastadoras. Rebecca Santos, pensando que estaba hablando con un estudiante universitario ingenuo, detalló todo el plan, incluido el asesinato planeado de Miguel, los falsos cargos de drogas y cómo sus padres serían manipulados para liquidar sus activos. El 5.º día, cuando se suponía que Miguel abordaría su vuelo a Costa Rica, los agentes federales en cambio arrestaron a Rebecca Santos, Marcus Vale y David Kim en redadas coordinadas en todo Miami. La evidencia recuperada de sus computadoras y comunicaciones reveló el alcance completo de sus operaciones, no solo las 17 familias de las que le habían contado a Rob, sino 23 familias en los Estados Unidos, México y América Central. La red había sido responsable de al menos 12 asesinatos,
incluidos varios niños que habían sido eliminados cuando sus padres no podían o no querían liquidar suficientes activos. Rob estaba parado en la oficina de campo del FBI observando cómo los 3 criminales eran procesados para ser fichados. El agente Rodríguez se unió a él en la ventana de observación. «Hiciste un buen trabajo, Michelle. Estos 3 habrían destruido a la familia Rivera y habrían pasado al siguiente objetivo. Ahora pasarán el resto de sus vidas en una prisión federal. ¿Cuántas otras redes como esta están operando? No lo sabemos, pero hemos aprendido algo importante de esta operación. Tener a alguien que sobrevivió a este tipo de ataque, alguien que entiende cómo piensan y operan, hace toda la diferencia para detenerlos». Esa noche, Rob llamó a Emma desde su habitación de hotel para actualizarla sobre los arrestos. «Papá, estoy orgullosa de ti. Convertiste lo que le pasó a nuestra familia en algo que protegió a otras familias. Lo convertimos en algo protector, cariño. Esto siempre se trató de asegurarnos de que otras personas no pasen por lo que nosotros pasamos. ¿Has sabido algo de mamá o de la tía Caroline últimamente?» La expresión de Rob se endureció. «Tu tía Caroline envió una carta el mes pasado pidiendo dinero para gastos de la cantina. La Tyerson Lurlatoda. ¿Y mamá?» «Tu madre escribe ocasionalmente. Las cartas son siempre las mismas. Autocompasión, culpa para todos los demás, afirmaciones de que ha encontrado a Dios o ha encontrado terapia o ha encontrado alguna otra excusa para lo que hizo. Ya no las leo». Emma se quedó callada por un momento. «¿Crees que alguna vez entenderán lo que realmente hicieron? Creo que pasarán el resto de sus vidas creyendo que fueron víctimas de circunstancias más allá de su control. Creo que morirán en prisión aún creyendo que de alguna manera todo esto fue culpa de otra persona. ¿Y estás de acuerdo con eso?» Rob miró a su hija con la expresión de un hombre que había aprendido que el mundo no era un lugar donde las buenas intenciones importaban tanto como los resultados. «Emma, aprendí algo importante durante esta operación. Hay personas en el mundo que ven a familias como la nuestra como recursos para ser cosechados. Miran nuestro amor mutuo, nuestra voluntad de sacrificarnos el uno por el otro, y ven debilidad para ser explotada. Tu madre y tu tía eligieron convertirse en esas personas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, seguimos construyendo la vida que intentaron destruir. Usamos lo que hemos aprendido para proteger a otras familias, y nunca olvidamos que el precio de tener algo que vale la pena proteger es estar dispuesto a destruir a cualquiera que intente quitártelo». Emma se quedó callada por un momento, luego habló con una voz que llevaba el mismo acero que la de su padre. «Te amo, papá, y estoy orgullosa de ser tu hija. Yo también te amo, cariño. Duerme un poco. Mañana empezamos a planificar tu futuro en la Facultad de Derecho, y tengo la sensación de que vas a cambiar el mundo». Mientras Rob colgaba el teléfono, reflexionó sobre cuán completamente había cambiado su vida desde esa mañana en que Diana se había reído del terror de Emma. Había perdido a una esposa y a una cuñada que habían demostrado ser enemigas de su familia, pero había ganado algo más valioso: la absoluta certeza de que él y Emma podían sobrevivir a cualquier cosa que el mundo les arrojara porque entendían lo que la mayoría de la gente nunca aprendió. A veces, proteger a las personas que amas requiere convertirse en alguien a quien otros puedan temer. Y a veces eso era exactamente lo que necesitabas ser. Capítulo 8. La recompensa. 3 años habían pasado desde la operación de Seattle, y la reputación de Rob Michelle había evolucionado más allá de los círculos legales de Denver. Ahora era consultado por agencias de aplicación de la ley en todo el país en casos relacionados con fraude familiar sofisticado. Su práctica se había convertido en algo único: parte bufete de abogados, parte grupo de consultoría, parte agencia de tutela para familias bajo asedio. Emma estaba terminando su último año en la Facultad de Derecho de Stanford en la cima de su clase, y ya estaba siendo reclutada por oficinas de fiscales federales y firmas prestigiosas. Pero lo más importante es que había pasado sus veranos trabajando con su padre, aprendiendo los aspectos prácticos de la caza de depredadores que atacan a las familias. En una fría mañana de marzo, Rob recibió una llamada que pondría a prueba todo lo que habían aprendido. «Señor Mitchell, soy la detective Lisa Part del Departamento de Policía de Seattle. Tenemos una situación aquí que coincide con el patrón que nos ha ayudado a entender. Una familia llamada Henderson, padre, madre y 2 hijas adolescentes. La madre ha desaparecido con ambas chicas, supuestamente en un viaje de madre e hijas a Tailandia. Pero Tailandia no está permitiendo turistas americanos en este momento debido a la inestabilidad política». Rob dejó su café. «¿Cuánto tiempo llevan desaparecidas?» 6 días. El padre, James Henderson, está frenético. Es un ejecutivo de software valorado en unos $15 millones.
Encontramos evidencia de que su esposa, Linda, se había estado reuniendo con un hombre que coincide con la descripción de Marcus Vale. Detective Park, Marcus Vale está en una prisión federal. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Lo sé, pero alguien que coincide con su descripción y utiliza sus métodos ha estado operando en el noroeste del Pacífico. Creemos que estamos lidiando con una nueva red que está utilizando el mismo libro de jugadas. En cuestión de horas, Rob estaba en un avión a Seattle, y Emma había recibido permiso de emergencia para unirse a la investigación como parte de su práctica superior en derecho penal. James Henderson era un hombre de 48 años que parecía haber envejecido 10 años en la última semana. Estaba sentado en su casa vacía de $3.20 en Bellevue, rodeado de fotos familiares que ahora se sentían como evidencia de una vida que podría estar terminando. Señor Michie, no entiendo nada de esto. Linda parecía feliz. Las chicas estaban emocionadas por el viaje. Todo parecía normal hasta que simplemente desaparecieron. Rob estudió la documentación que la detective Park había proporcionado. Señor Henderson, ¿cuándo mencionó su esposa por primera vez este viaje a Tailandia? Hace unos 2 meses. Dijo que había encontrado un programa especial para madres e hijas, algún tipo de experiencia de inmersión cultural. Estaba tan emocionada por eso, y las chicas estaban encantadas. Pensé que era maravilloso que estuvieran creando lazos. Emma levantó la vista de su computadora portátil. Papá, no estoy encontrando ningún programa cultural legítimo para americanos en Tailandia en este momento. De hecho, el Departamento de Estado está desanimando activamente cualquier viaje no esencial al sudeste asiático. Rob continuó. Necesitamos examinar las actividades financieras de su esposa, sus comunicaciones, sus patrones de viaje durante los últimos meses, y necesito prepararlo para la posibilidad de que su esposa no haya sido víctima de esta conspiración. Podría haber sido una participante. El rostro de James Henderson palideció. Eso es imposible. Linda nunca lastimaría a nuestros hijos. Son todo su mundo. Rob y Emma intercambiaron miradas. Habían escuchado esas mismas palabras del Dr. Rivera, de la propia experiencia de Rob, de cada familia a la que habían ayudado. La lección más difícil para las víctimas era aprender que la persona en la que más confiaban podría ser la persona que las traicionaba. La investigación reveló un patrón que era tanto familiar como aterrador. Linda Henderson, en efecto, se había estado reuniendo con un hombre que se hacía llamar Michael Vance, quien coincidía con la descripción física y los métodos de Marcus Vale. Había estado moviendo gradualmente dinero de las cuentas familiares a posesiones extraterritoriales. Había estado investigando los activos comerciales de su esposo y los fondos fiduciarios educativos de sus hijas. Pero este caso tenía un giro que heló a Rob hasta la médula. Detective Park, dijo Emma, levantando la vista de los registros financieros que habían obtenido, Linda Henderson no solo liquidó dinero. Liquidó los fondos universitarios de las chicas, sus cuentas fiduciarias, incluso sus pólizas de seguro médico. Limpió todo lo relacionado con sus hijas. Rob sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto no fue un secuestro para pedir rescate. Fue una eliminación completa. Linda Henderson tomó todo lo relacionado con sus hijas y lo convirtió en efectivo antes de desaparecer con ellas. La detective Park se unió a ellos en la mesa de conferencias en la casa de los Henderson. Hemos estado rastreando el rastro del dinero. Linda convirtió aproximadamente $2.80 a criptomonedas y los transfirió a cuentas que no podemos rastrear. Pero aquí está la parte inquietante. También sacó pólizas de seguro de vida para ambas hijas solo 3 semanas antes de que se fueran. La habitación quedó en silencio. Rob había visto muchas formas de traición familiar, pero esto sugería algo más allá del fraude o el abandono. Detective, dijo Rob con cuidado, estamos hablando de un esquema de asesinato por seguro. Aún no lo sabemos, pero chicas americanas adolescentes que desaparecen en el sudeste asiático, las estadísticas no son buenas. Emma se levantó abruptamente. Necesitamos encontrarlas ahora. Durante las siguientes 48 horas, Rob coordinó con las fuerzas del orden internacionales mientras Emma usaba su creciente red de contactos legales y académicos para rastrear huellas digitales. Lo que descubrieron fue una operación sofisticada que fue mucho más allá de lo que la red de Trevor Walsh había intentado. Michael Vance era en realidad Víctor Petrov, un antiguo agente de inteligencia ruso que hizo la transición a la destrucción familiar como un negocio privado. Su red se especializaba en lo que llamaba liquidación total familiar,
corrompiendo a un miembro de la familia para eliminar a todos los demás miembros de la familia mientras transfería todos los activos a cuentas extraterritoriales. Linda Henderson no solo había sido seducida por promesas de dinero fácil, había sido sistemáticamente lavada el cerebro durante meses de manipulación psicológica, convencida de que su esposo estaba planeando divorciarse de ella y quitarle la custodia de sus hijas, que su única opción era atacar primero. El avance se produjo cuando Emma descubrió que la red de Víctor usaba una aplicación de comunicación encriptada específica que dejaba rastros en los metadatos. Trabajando con especialistas en delitos cibernéticos del FBI, rastrearon las comunicaciones hasta un complejo en las afueras de Bangkok. «Señor Henderson», dijo Rob, llamando a James con la actualización, «las encontramos. Su esposa e hijas están siendo retenidas en una instalación en Tailandia. Pero James, necesita entender. Esto ya no es una misión de rescate. Esta es una misión de recuperación». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que su esposa podría no ser ya psicológicamente capaz de reconocer que ha puesto a sus hijas en peligro. Puede resistirse activamente a los intentos de rescate porque ha sido convencida de que usted es la amenaza». La operación internacional requirió la coordinación entre el FBI, las autoridades tailandesas y contratistas de seguridad privados con los que Rob había trabajado en casos anteriores. Marcus Reed, el contacto de Rob para situaciones que requerían soluciones extralegales, voló a Bangkok con un equipo de especialistas. La redada del complejo fue rápida y profesional. Encontraron a Linda Henderson y a sus hijas en lo que parecía ser una situación de vida cómoda, hasta que se dieron cuenta de que las chicas estaban siendo mantenidas drogadas y complacientes, mientras que Linda estaba siendo sistemáticamente reprogramada para ver su eventual eliminación como una matanza por piedad. Víctor Petrov fue capturado junto con documentación de operaciones similares en 12 países. La evidencia sugirió que su red había sido responsable de la desaparición de más de 40 familias en los últimos 3 años. Pero el daño psicológico a la familia Henderson fue devastador. Linda Henderson, cuando se enfrentó a la realidad de lo que había hecho, sufrió una completa crisis mental. La combinación de meses de manipulación psicológica y el horror de darse cuenta de que casi había causado la muerte de su hija la dejó en un estado catatónico que requeriría años de tratamiento psiquiátrico. Las 2 hijas de Henderson, Sarah, de 16 años, y Michelle, de 14 años, habían sido mantenidas en una niebla inducida por drogas durante semanas, pero estaban físicamente ilesas. Sin embargo, habían escuchado suficientes conversaciones para entender que su madre había planeado su muerte por dinero. Rob y Emma volaron de regreso a Seattle con la familia Henderson, observando a James luchar para consolar a hijas que estaban aterrorizadas de su propia madre y para hacer frente a una esposa que podría nunca recuperar su cordura. «¿Cómo avanzamos a partir de esto?», le preguntó James a Rob durante el vuelo a casa. «¿Cómo les explico a mis hijas que su madre iba a hacer que las mataran? ¿Cómo les ayudo a confiar en alguien de nuevo?». Emma respondió antes de que Rob pudiera hablar. «Empiezas por mostrarles que algunas personas luchan por las familias en lugar de destruirlas. Les muestras que hay personas en el mundo que arriesgarán todo para proteger a los niños, y les enseñas a reconocer a los depredadores para que nunca más sean vulnerables». James miró a Emma con algo parecido al asombro. «¿Cuántos años tienes?» 21, y aprendí estas lecciones porque mi propia madre trató de hacerme secuestrar y asesinar por dinero. ¿Y cómo estás? ¿Cómo eres tan fuerte?» Emma miró a su padre. «Porque tuve a alguien que luchó por mí en lugar de abandonarme, porque aprendí que el mundo está lleno de personas que lastimarán a los niños por ganancias, pero también está lleno de personas que destruirán a esos depredadores para proteger a las familias». Cuando aterrizaron en Seattle, Rob y Emma ayudaron a la familia Henderson a hacer la transición a una nueva realidad. James necesitaría reconstruir su relación con sus hijas mientras su esposa se sometía a tratamiento psiquiátrico en una instalación segura. Las chicas necesitarían una terapia extensa para procesar su trauma y la traición de su madre. Pero sobrevivirían porque habían aprendido la misma lección que Emma había aprendido. Cuando los depredadores atacan a tu familia, no negocias, no perdonas, no tratas de entender sus motivaciones. Los destruyes por completo. Esa noche, Rob y Emma se sentaron en su habitación de hotel informando sobre el caso. «Papá, ¿cuántas más redes como esta están operando?» «Demasiadas. Pero Emma, ya no estamos luchando contra criminales individuales. Estamos construyendo algo más grande. Una red de familias que han sobrevivido a estos ataques y que están comprometidas a proteger a otras familias». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que James Henderson va a pasar el resto de su vida asegurándose de que ningún otro padre pierda a su familia a manos de los depredadores». El doctor
Rivera está financiando operaciones internacionales para cazar a estas redes. Cada familia que salvamos se convierte en parte de una fuerza más grande que se dedica a destruir a las personas que atacan a los niños. Emma sintió con comprensión. Ya no estamos practicando la ley. Estamos librando una guerra. Estamos protegiendo la civilización, corrigió Rob, porque en su esencia, la civilización se trata de proteger a las familias, proteger a los niños, asegurar que el amor y la confianza no sean solo debilidades para ser explotadas. ¿Y qué pasa con las personas que eligen convertirse en depredadores? La expresión de Rob era de granito. Obtienen exactamente lo que merecen. Mientras se preparaban para dormir, Emma reflexionó sobre cuán completamente había evolucionado su visión del mundo desde esa mañana en que había besado a su padre de despedida y había subido a un taxi para lo que se suponía que era un viaje de intercambio cultural. Había aprendido que el mundo era mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado, pero también que había personas dispuestas a luchar contra esos peligros. Lo más importante es que había aprendido que a veces proteger a los inocentes requería convertirse en alguien capaz de gran violencia, y que la misericordia mostrada a las personas que destruirían a las familias era solo otra forma de crueldad hacia sus víctimas. Mañana volarían de regreso a Denver y comenzarían a planificar su próximo caso, porque en un mundo lleno de depredadores, el trabajo de proteger a las familias nunca termina. Capítulo 9. Legado de acero. 5 años después de la operación de Seattle, Emma Michey estaba de pie ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, siendo confirmada como la fiscal federal más joven en la Unidad de Crímenes Especializados contra las Familias del Departamento de Justicia, una división que se había creado en gran parte debido a los casos que ella y su padre habían desarrollado. A los 26 años, Emma había procesado más redes de destrucción familiar que cualquier abogado en la historia de Estados Unidos. Su tasa de éxito era perfecta. Todos los depredadores que había cazado habían sido condenados y sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Señorita Michey, preguntó la senadora Patricia Williams durante la audiencia de confirmación, algunos críticos han argumentado que sus métodos de enjuiciamiento son inusualmente agresivos, que no muestra misericordia a los acusados que afirman haber sido manipulados para traicionar a sus propias familias. ¿Cómo responde a esas críticas? La voz de Emma era firme y controlada. Senadora Williams, en los últimos 5 años, nuestra unidad ha prevenido los asesinatos de 127 niños y la destrucción de 89 familias. Hemos recuperado más de $340 millones en activos robados y hemos desmantelado redes internacionales que estaban tratando a las familias americanas como recursos para ser cosechados. No muestro misericordia a las personas que asesinarían a niños por ganancias porque la misericordia a los depredadores es crueldad para sus víctimas. ¿Pero qué pasa con la rehabilitación? ¿Qué pasa con la posibilidad de que algunos de estos acusados puedan ser reformados? La expresión de Emma no cambió. Senadora, mi madre trató de hacerme asesinar cuando tenía 18 años. Pensó que era una baja aceptable en su plan para robar el trabajo de la vida de mi padre. ¿Debería haberle mostrado misericordia? ¿Debería haber priorizado su rehabilitación sobre la seguridad de otros niños? La habitación quedó en silencio. Todos en el comité conocían la historia de Emma, pero escucharla referirse a ella tan directamente era todavía sorprendente. Lo que aprendí de la traición de mi madre es que las personas que están dispuestas a sacrificar a niños por dinero han cruzado una línea que la sociedad civilizada no puede tolerar. Han demostrado que ven a los niños como recursos prescindibles en lugar de seres humanos que merecen protección. Una vez que alguien toma esa decisión, pierde su derecho a participar en la sociedad civilizada. La senadora Williams presionó aún más. Señorita Michey, ¿no cree que su experiencia personal podría hacerla parcial en estos casos? La sonrisa de Emma era helada. Senadora, mi experiencia personal me hace excepcionalmente calificada para reconocer a los depredadores y entender sus métodos. Cada fiscal aporta su experiencia de vida a su trabajo. Mi experiencia resulta incluir la supervivencia de los tipos de crímenes que ahora proceso. La votación de confirmación fue unánime. Esa noche, Emma estaba sentada con su padre en su oficina de Denver, que se había convertido en la sede de lo que ahora se llamaba la Red de Protección Familiar, una cooperación entre la aplicación de la ley federal, las firmas de seguridad privada y las familias que habían sobrevivido a ataques depredadores. Estoy orgulloso de ti, cariño, dijo Rob, levantando su vaso de whisky en un brindis. Fiscal federal a los 26 años, y vas a encabezar la unidad más importante en el Departamento de Justicia. No podría haberlo hecho sin aprender del mejor, respondió Emma, chocando su vaso contra el suyo. Papá, tengo algo que contarte sobre mamá.
La expresión de Rob se endureció. ¿Qué pasa con ella? Murió la semana pasada. Ataque al corazón en la enfermería de la prisión. La tía Caroline llamó a la prisión tratando de organizar un funeral, pero mamá había especificado en su testamento que no quería que se contactara ningún familiar. Rob se quedó callado por un largo momento. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviada, dijo Emma sin dudarlo. Aliviada de que nunca más pueda lastimar a nadie. Aliviada de que nunca tendré que preguntarme si de alguna manera podría salir antes de tiempo. Aliviada de que cualquier hijo que pueda tener nunca estará en riesgo por parte de su propia abuela. Y Caroline, todavía en prisión, todavía escribiendo cartas pidiendo dinero, todavía negándose a aceptar la responsabilidad por nada de lo que hizo. Rob asintió con sombría satisfacción. Bien. Que también muera en prisión, todavía creyendo que fue víctima de circunstancias fuera de su control. Emma miró a su padre con profundo respeto y comprensión. ¿Sabes de qué me di cuenta durante mi audiencia de confirmación? Siguieron preguntando sobre la misericordia y la rehabilitación, pero en realidad estaban preguntando si creo que hay personas que merecen ser destruidas en lugar de ser salvadas. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad. Hay personas en este mundo que ven a los niños como bajas aceptables en su búsqueda de dinero y poder. Esas personas han declarado la guerra a la civilización misma, y merecen perder esa guerra por completo. Rob levantó su vaso de nuevo. Por Emma Michei, fiscal federal y protectora de las familias. Por Rob Michei, quien me enseñó que a veces proteger la inocencia requiere convertirse en alguien a quien otros temen. Mientras terminaban sus bebidas, el teléfono de Emma vibró con su primera asignación de caso como fiscal federal. Una red que operaba desde Las Vegas había estado atacando a familias militares, utilizando a los hijos de soldados desplegados como palanca para robar sus beneficios militares y subsidios de vivienda. Papá, parece que voy a necesitar un consultor en este caso, alguien con experiencia en protección familiar y caza de depredadores. Rob sonrió. Supongo que podría hacer tiempo en mi agenda. Bien, porque estas personas están atacando a niños militares, y quiero asegurarme de que los destruyamos tan completamente que envíe un mensaje a todas las demás redes de depredadores en el país. ¿Qué tipo de mensaje? La expresión de Emma era acero puro. Que atacar a las familias americanas es el último error que cometerán. Mientras se preparaban para salir de la oficina, Rob reflexionó sobre la transformación de su hija de una confiada joven de 18 años en una fiscal federal a quien los criminales temían en varios continentes. Algunas personas podrían ver esa transformación como una tragedia, la pérdida de inocencia que nunca debería haber sido necesaria. Pero Rob la vio de manera diferente. Vio a una joven que había aprendido las duras realidades del mundo y había elegido convertirse en una guardiana en lugar de una víctima. Vio a alguien que entendía que el precio de proteger la bondad era estar dispuesto a destruir el mal sin dudarlo ni arrepentirse. Lo más importante, vio a alguien que se aseguraría de que las futuras generaciones de niños crecieran en un mundo donde los depredadores entendieran que atacar a las familias traería consecuencias rápidas, seguras y finales. 3 días después, Emma estaba de pie en una sala del Tribunal de Las Vegas pronunciando su declaración de apertura en Estados Unidos contra Morrison et al., el caso contra la red de ataques a familias militares. Damas y caballeros del jurado, los acusados en este caso miraron a las familias militares, familias donde los padres y las madres están desplegados en el extranjero defendiendo a nuestro país, y vieron una oportunidad. Vieron niños que podían ser amenazados, cónyuges que podían ser aislados y beneficios que podían ser robados. La voz de Emma llevaba la autoridad de alguien que había pasado años cazando depredadores y que entendía exactamente cómo pensaban. Durante las próximas 2 semanas, escucharán evidencia de que estos acusados atacaron sistemáticamente a las familias de soldados desplegados, utilizando a sus hijos como palanca para robar subsidios de vivienda militar, beneficios educativos y paga de combate. Escucharán grabaciones de estos acusados riéndose del terror que causaron a los niños militares. Verán registros financieros que muestran cómo convirtieron los beneficios militares robados en riqueza personal. Hizo una pausa, haciendo contacto visual con cada jurado. Pero lo más importante, entenderán que estos acusados declararon la guerra a las familias militares americanas, y que este enjuiciamiento es nuestra respuesta a esa declaración de guerra. El juicio duró 8 días. Las condenas fueron unánimes en todos los cargos. Las sentencias fueron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Emma salía del juzgado, encontró a su padre esperando junto a su auto. ¿Cómo se siente encarcelar a tu primera red importante como fiscal federal?, preguntó. Se siente como si finalmente estuviéramos ganando esta guerra, respondió Emma. Cada red que destruimos, cada depredador que eliminamos,
cada familia que salvamos, estamos construyendo un mundo donde los niños pueden crecer sin tener que aprender lo que nosotros aprendimos. ¿Y si emergen nuevos depredadores? La sonrisa de Emma era depredadora. Entonces también los destruiremos, por completo, sin piedad, sin dudarlo, porque eso es lo que significa proteger a las familias. Mientras conducían por Las Vegas hacia el aeropuerto, Rob sintió una profunda satisfacción sabiendo que su hija se había convertido en todo lo que había esperado y más. Era brillante, fuerte, implacable y estaba completamente comprometida a proteger la inocencia destruyendo a quienes la explotarían. Ambos habían aprendido la lección más dura de todas, que el amor que vale la pena proteger requería la disposición de convertirse en alguien a quien otros temieran. Y ambos habían aceptado esa responsabilidad sin reservas. En los años que siguieron, Emma Michey se convertiría en la fiscal más temida en Estados Unidos entre aquellos que atacaban a las familias. Construiría una red de profesionales de la ley, especialistas en seguridad privada y familias supervivientes que harían que las redes de destrucción familiar se extinguieran en los Estados Unidos y fueran cada vez más peligrosas para operar en cualquier parte del mundo. Y nunca olvidaría la lección que su padre le había enseñado, que cuando los depredadores atacan a tu familia, no negocias, no te comprometes, no muestras misericordia. Los destruyes por completo y te aseguras de que nunca tengan la oportunidad de lastimar a nadie más. Porque eso es lo que significa proteger a las personas que amas en un mundo lleno de depredadores que cuentan con que sus víctimas sean demasiado civilizadas para contraatacar. Emma Michey era la prueba viviente de que a veces lo más civilizado que puedes hacer es convertirte en alguien a quien los depredadores teman más que a la muerte misma. La guerra contra los destructores de familias estaba lejos de terminar. Pero con cada victoria, con cada red destruida, con cada depredador eliminado, el equilibrio estaba cambiando. Y al final, los depredadores aprenderían lo que Rob y Emma Michey siempre habían sabido, que hay algunas cosas que vale la pena proteger, y algunas personas dispuestas a convertirse en monstruos para protegerlas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas esta historia, por favor suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.